¿Qué es la salud? Tanto los criterios como el significado de lo que es la salud y la enfermedad han cambiado a lo largo de los años. Sin embargo, hoy en día tenemos un consenso bastante generalizado sobre lo que significa cada una de ellas. Actualmente existe una organización mundial que se encarga de promover y divulgar la medicina hegemónica proveniente de la visión occidental de lo que es la salud y todo concepto relacionado a esta. La intención es buena, hacer que la salud sea universal, accesible e inteligible para todas las naciones y pueblos del mundo. Los consensos de la Organización Mundial de la Salud no suelen presentarse como vaguedades, pues dicha organización tiene la responsabilidad de hacer las descripciones lo más estrictas posibles para que así abarque los casos más generales y predominantes en las diferentes culturas del mundo. Es por esta razón que se ha derivado y se tiene una mayor apuesta por un modelo de salud más biomédico antes que uno biopsicosocial. Pues al tener la biología un enfoque más sustancial en los cambios de los entes orgánicos, se tiene una mayor confianza en la conceptualización del sentido de la enfermedad como en el diagnóstico y la estructura del conocer clínico. Sin embargo, este modelo es bastante reduccionista y tiende a ignorar el origen de los malestares diferentes a los biológicos, lo cual nos hace preguntarnos, ¿gozar de plenitud física es necesario y suficiente para definir el estado de una persona como categóricamente sano? Y es que, a pesar de que la OMS actualmente se aleja de la conceptualización biologista de la salud, los discursos que invalidan estados de salud emergentes de factores psicológicos y sociales siguen siendo replicados hoy en día. Pero entonces, ¿qué es la salud? ¿Un estado interseccional entre un estándar de la normatividad física, psicológica y social? Porque bien podríamos preguntarnos, ¿la salud es un sinónimo absoluto de bienestar? ¿Es el bienestar objetivo o subjetivo? ¿Cómo definimos el completo bienestar? Trataré de entender la salud partiendo de un recorrido histórico para compaginar las diferentes concepciones de salud a lo largo de la historia y así llegar a una conclusión. Se abordarán 4 etapas en la historia de la humanidad: Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea. Edad Antigua. En esta etapa se destacan en el mundo occidental los desarrollos de las medicinas griega y romana. Sus desarrollos se nutrieron de antiguos conocimientos preexistentes como los de las medicinas persas y chinas. La concepción de salud y enfermedad estaba ligada a una creencia mágica religiosa de los sucesos. En el siglo V a.C., gracias a Hipócrates, se comienza a tener lugar los primeros estudios para comprender las causas naturales de la enfermedad y la incidencia del medio sobre la salud. Hipócrates consideró que la enfermedad era una manifestación de la vida del organismo, como resultado de cambios en su sustrato material, y no una expresión de la voluntad o de un espíritu maligno. En esta etapa de la historia se comenzó a considerar la influencia de factores ambientales en la alteración de las funciones del cuerpo. Por ejemplo, en este mismo periodo de la historia, pero en Oriente, desde la medicina ayurvédica se señalaban como causales de enfermedades ya no solo al enfado de los dioses, sino también a los cambios en el clima, cuestiones relativas a la dieta y las reglas de higiene, además de factores materiales relacionados con el ambiente del hombre y su modo de vida. Como puede observarse, todos estos elementos mantienen su vigencia hasta la actualidad. Edad Media. Durante la Edad Media, todo el avance que estaba comenzando a direccionarse hacia la salud biologista fue reemplazado por explicaciones sobrenaturales de la enfermedad, pues el saber de la época se encontraba bajo la dominación de la Iglesia Católica. Comenzó a retomarse la interpretación mística de las causas de las enfermedades como asociadas a la ira de Dios o a la acción de los demonios. En esta etapa se dio la invención del hospital, aunque no como lo conocemos actualmente. El cometido de los hospitales en ese entonces era básicamente dar refugio a los pobres. El lugar fungía como un lugar de caridad. No estaba pensado para dar un servicio que curara enfermedades. En todo caso, la gente iba a morir ahí. Y las personas que atendían no se esforzaban en encontrar una cura, sino más bien en atender a los moribundos por mero altruismo. Mientras tanto, los árabes estaban teniendo un enfoque materialista para la explicación de la salud y la enfermedad, señalando que de acuerdo con el equilibrio o el desequilibrio de 6 principios se mantenía la salud o se producía la enfermedad. Estos 6 principios eran el aire puro, la moderación en el comer y en el beber, el descanso y el trabajo, la vigilia y el sueño, la evacuación de lo superfluo y las reacciones emocionales. Avicena, una de las figuras de la medicina en el mundo árabe, llegó a plantear que en el agua y en la atmósfera existían organismos minúsculos que producían enfermedades.
Téngase presente que aún no se habían desarrollado instrumentos ópticos como el microscopio. Edad moderna. La caída de Constantinopla fue un suceso que transformó el sistema económico, político y de creencias. Gracias a este suceso, la Inquisición comenzó a tener una caída en picada, y con ello comienzan a abandonarse las explicaciones religiosas en relación a los procesos del enfermar, y éstas comienzan a buscarse en el campo de la realidad concreta. La invención del microscopio se dio en esta época. Esto favoreció el acercamiento a una interpretación materialista de las enfermedades. Finalmente, se podía literalmente ver la causa de los malestares, aunque esto provocó que se tuviera un entendimiento unicausal y biologista de las enfermedades, de lo cual emergió la idea del determinismo biológico, y esto mismo a su vez, más adelante, nos trajo males sociales como el racismo, clasismo, capacitismo y patologización de cualquier atipicidad cognitiva, biológica o social. Edad contemporánea. Tras la revolución industrial, muchos de los campesinos comenzaron a migrar hacia zonas industrializadas. Las ciudades en ese entonces eran demasiado pequeñas y no estaban preparadas para la inmigración, por lo que comenzaron a desarrollarse aglomeraciones. Los lugares donde vivían los proletarios no estaban diseñados para recibir a tanta gente en términos de salubridad, lo que provocó un incremento exponencial de enfermedades como la tuberculosis, neumonía, sarampión, viruela y cólera. Asimismo, nacen movimientos de salud pública orientados básicamente a la mejora de las condiciones de vivienda e higiene. Es entonces que médicos, filósofos y políticos comienzan a considerar que las enfermedades podían tener relación con las condiciones materiales de vida y trabajo, y por ende con el contexto sociopolítico. Sin embargo, al finalizar el siglo XIX, estos conceptos resultaban ya opacados por el auge de la unicausalidad y el biologicismo. La lucha por un reconocimiento multicausal de la enfermedad, aunque surgió en el siglo XVII, sigue presente hasta la actualidad. Hoy en día existe una tendencia más racionalista que progresivamente se va imponiendo, que apunta hacia una comprensión multicausal de la salud y enfermedad. Estoy de acuerdo en que la salud debería de entenderse como una multicausalidad, además de dejar de verse como una dicotomía, ¿estás sano o estás enfermo? Como un espectro lineal, ¿estás más cerca de estar sano o estás más cerca de estar enfermo? Y debería de verse más bien como un espectro multicausal, donde se consideren factores como salud social, salud sexual, salud psicológica, emocional, fisiológica, etc.